supuestos. Y esos supuestos pues no son más que eso, algo que suponemos, pero que de alguna forma pues hay que tratar de comprobar. Y esos supuestos son en base a pues, cierta experiencia que nosotros tenemos sobre la ocurrencia de algún hecho, pero hay que comprobarlo, o algo que sospechamos que puede ocurrir. Muy bien, decíamos también que, bueno, pues con la prueba de hipótesis, ¿qué podemos probar? ¿Sí qué? Sí, no, pero ahí mencionaba si dos muestras provienen de la misma observación, ¿qué más? Que se ajustan a especificaciones. Que se puede probar, ¿no? Si la diferencia entre los tratamientos es significativa o no. ¿Qué otra cosa podemos probar con la prueba de hipótesis también? Sí, los estadísticos sí. Si dos estadísticos tienen realmente una diferencia significativa o se debe al proceso aleatorio. Eso es lo que se puede probar. Ahora, ¿cuál es el objeto de las pruebas de hipótesis? Bueno, el objeto es probar en base a una muestra si el valor de un parámetro se ajusta o no a ciertas especificaciones requeridas, atendiendo a un nivel de probabilidad. O sea, un nivel de confianza, o ya bien puede ser un nivel de error. Y cuando decimos confianza, bueno, pues aquí debemos de suponer que el nivel de confianza debe ser un porcentaje alto. En consecuencia, el nivel de error o nivel de significancia debe ser pequeño. La suma del nivel de confianza y el nivel de significancia, ¿cuánto nos debe de dar? El 100% o 1. Muy bien. ¿Cuál es el proceso? Perdón, ¿por qué se debe considerar un error en las pruebas de hipótesis? ¿Por qué hay que considerar un error? Sí, porque como comentábamos ayer, si estamos trabajando con una muestra de, o sea, solo tomamos una muestra de cierta población, siempre podemos tomar una. Efectivamente, como estamos trabajando en base a muestras, no tenemos la totalidad de la información, en consecuencia debemos de considerar que es posible que cometamos un error al tomar una decisión. Y como les comentaba hace rato, pues el error debe ser una fracción pequeña. Es cuando hacemos alguna estimación de algún valor de la población. Si lo hacemos a través de una muestra, pues difícilmente vamos a tener el valor real. ¿Por qué? Porque es una parte, una fracción de la población. Si consideramos toda la población, bueno, pues entonces tendríamos la seguridad de que ese es el valor. Pero las pruebas de hipótesis generalmente trabajan base a muestras. Bien, ¿cuál es el proceso que se sigue para las pruebas de hipótesis? Primero, ¿qué tenemos que hacer? la probabilidad pequeña. Hay que primero entender el enunciado, ver qué es lo que se quiere probar, después asignar un nivel de confianza o un nivel de significancia. Posteriormente, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantear las hipótesis. ¿Sí? Plantear las hipótesis. Y ahí hablábamos de que, bueno, se deben plantear dos tipos de hipótesis. Una que se llama nula, la cual vamos a expresar de esta forma, H0, y la otra que es la alterna, que generalmente se nota como HA. Y efectivamente es el paso más importante para la realización de las pruebas de hipótesis. Si nosotros planteamos adecuadamente esas hipótesis, ya estamos del otro lado, pero si las planteamos mal, pues a partir de ese momento, lo demás que hagamos, pues va a estar equivocado. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, primeramente, plantear adecuadamente las hipótesis. Muy bien, después de ese paso de planteamiento de las hipótesis, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener un estadístico de prueba, es decir, utilizar alguna distribución para la prueba, que bien puede ser, por ejemplo, una Z. ¿Cuándo se va a utilizar la Z? Cuando el tamaño de muestra sea grande, mayor o igual de 30. Y cuando el objeto sea probar un promedio, probar dos promedios, una proporción, dos proporciones.
Y la distribución T la vamos a utilizar cuando la muestra sea menor de 30. ¿Sí? Entonces, también tenemos la otra posibilidad de utilizar la G cuadrada. ¿Esta cuando la vamos a utilizar? Bueno, cuando nosotros queramos comprobar si los datos que se observaron en el experimento se ajustan a lo que se esperaba probablemente. O cuando se trate de hacer una prueba de hipótesis sobre una varianza. Entonces ahí es donde vamos a utilizar esta distribución G cuadrada. Muy bien. Después de eso, vamos a suponer que ya sabemos o ya determinamos qué distribución vamos a usar para la prueba de hipótesis, o qué estadístico de prueba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener el valor de tablas. Si usamos la Z, bueno, pues nos vamos a la Z de tablas, a la distribución normal. La T, bueno, pues la tabla de la T. Y la G, pues tenemos la tabla de la G. Muy bien, después de eso, ¿qué tendremos que hacer? Decidir sobre H0. Ya con eso tenemos los elementos necesarios para decidir sobre H0. ¿Qué vamos a hacer con H0? ¿La vamos a rechazar o no la vamos a rechazar? Y luego después hay que dar una interpretación al resultado. Es decir, bueno, yo rechacé H0, ¿qué me significa eso? ¿Qué me indica? ¿O qué me está diciendo el hecho de rechazar H0? Y me voy a enunciar o ver qué es lo que sucede ahí que me está preguntando. Ya mencioné eso, quiero dar una respuesta. Si ya rechacé H0, bueno, entonces ¿qué significa en cuanto a lo que se quiere probar? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa? Muy bien. También habíamos dicho que hay las hipótesis estadísticas. Bueno, primeramente habíamos dicho que una hipótesis, ¿qué cosa es? Un supuesto. Algo que suponemos que hay que comprobar. Dentro de la estadística vamos a hacer supuestos sobre valores de parámetros. Yo supongo que la media es tanto, yo supongo que la proporción es tanto, ¿sí? Entonces, las hipótesis estadísticas decíamos que pueden ser nula y pueden ser alternas. La hipótesis nula puede plantearse de esta forma. ¿Sí? Si yo planteo la hipótesis nula de esta forma, la otra tendré que plantearla de esta otra. Es decir, mira, si aquí establezco que hay igualdad entre el valor hipotético contra el valor hipotético, pues aquí digo que no hay igualdad, es decir, que hay diferencias con el valor hipotético. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, también puedo plantear la hipótesis nula de esta forma, bueno, la hipótesis alterna de esta forma. ¿Cómo sería? U es mayor o 0. Y en ese caso, ¿cómo tendré que plantear la hipótesis nula? Lo contrario de esto. O sea, aquí es mayor, aquí sería menor, y le agregamos el igual, menor o igual. O también la hipótesis alterna puede plantearse de esta forma. Y entonces la hipótesis nula, ¿de qué manera puede plantearse? Lo contrario, o sea, muy bien. Cuando la hipótesis alterna está planteada de esta forma, decimos que es bilateral. ¿Y qué significa el hecho de que sea bilateral? Bueno, significa que el error lo vamos a distribuir en los dos extremos de la distribución. Es decir, aquí no nos establece un sentido. No nos dice es mayor, es menor. Entonces debemos de considerar los dos casos. Si mi alfa, por ejemplo, vale 0.05, significa que entonces ese lo debo de distribuir de manera equitativa en ambos extremos. De tal manera que en la distribución esto vale 0.025, al igual que esto. ¿Esto cuánto me vale de aquí para acá? Esta de ¿cuánto? Esta parte de aquí a acá. A 0.5000, récenle 0.025.
punto. 495. Y acá. Y sumados todos esos valores nos debe dar el 100% o 1. Muy bien. Cuando planteamos la hipótesis de esta forma, o de esta, ¿cómo quedaría al lado? Distribuido el valor de alfa. Para este caso, ¿dónde ubico el valor de alfa? De la derecha. Y aquí sería en la parte izquierda, es decir, que aquí el alfa vale este valor. Pues en este caso es decir que es unilateral. ¿Por qué unilateral? Bueno, es unilateral porque únicamente se utiliza un lugar extremo, no está distribuido. Ahora, estos extremos son lo que se llaman las zonas críticas o zonas de rechazo. Quiere decir que si yo utilizo un estadístico de prueba, por ejemplo Z, y me da un valor determinado, por ejemplo X1, si ese valor se ubica en esta zona, ¿qué tendré que decir de H0? Que no se rechaza, porque esta es la llamada zona crítica, no crítica, o de no rechazo para H0. Mientras que estas son las zonas críticas o rechazo para H0. Y lo mismo tendríamos que hacer aquí. Aquí la zona crítica sería nada más un extremo, al igual que este caso. Y la zona no crítica, bueno, pues es el resto. Entonces es importante que se acuerden dónde ubicar el valor calculado. Ahora, ¿cómo vamos a buscar el valor de tablas? Bueno, si vamos a buscar, si utilizamos una Z y tenemos un alfa igual a 0.05, si tenemos esta opción, bueno, pues entonces el 0.95 lo dividimos entre 2. El 95 es lo que falta para hacer el 100%. Entonces, ¿cuánto me queda? 0.95 entre 2, ¿cuánto es? 0. Esto es lo que tenemos aquí. Este valor lo vamos a buscar en las tablas de Z. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, pues lo vamos a buscar. Este es el porcentaje, lo vamos a buscar de esta forma. Por aquí tenemos los valores de Z y aquí tenemos los porcentajes. Lo que vamos a hacer es buscar este valor dentro de esos valores. Y aquí vamos a encontrar que el punto 4750 es 1.9, ¿qué? 0.06. Aquí exactamente es donde vamos a encontrar el valor. Hay ocasiones en que no vamos a encontrar el valor como tal. Y ahí en ese caso exactamente tomamos el que más se aproxime, Y si hubiera dos valores que están a la misma distancia, entonces sacamos un promedio. ¿Un promedio de qué? Bueno, de estos dos valores. Que encontremos, si encontramos dos valores, bueno, vemos qué corresponde y ya sobre eso tomamos el promedio. Esto es en el caso en que sea una prueba bilateral. ¿Qué pasa en el caso que sea unilateral? ¿Cómo vamos a buscar el valor de tablas? Bien, en este caso decía que vale 0.095 y esta parte vale 0.95. Toda esta. Aquí vale 0.5 y aquí vale 0.45. Aquí, ¿cuál es el valor que vamos a buscar en tablas? Estamos con la misma Z. ¿Qué valor vamos a buscar en tablas? 0.45. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, de igual manera como lo hicimos hace rato. Es decir, buscamos el valor 0.45 y si no lo encontramos como tal, bueno, pues habría que ver cuál es el valor más cercano o los valores, puede ser uno, puede ser dos, y ahí sacar el promedio. A ver, busquen el 0.45. Ahí van a encontrar en las tablas el punto ¿qué? 45. Sí, van a encontrar esos valores. Son dos valores que están los más cercanos al punto 45, ¿cierto?
Para este, ¿qué valor corresponde? Para punto 4505. Ya sumado los valores. 1.60. A ver, para punto 4505, ¿cuánto es? 1.65. Y para el otro es 1.64. Sacamos un promedio. Y ese es mi valor. Ahora, este valor de tablas, aquí yo le debo de poner un signo. Se supone que aquí es el 0, el 1.64.5 está a la izquierda. ¿Sí? Si está a la izquierda, entonces significa que este valor debe tener un signo negativo. ¿Y eso quién me lo va a decir? Bueno, la hipótesis alterna que estoy planteando. Y si fuera del lado derecho, entonces ese valor de tablas tendrá un valor positivo. Y en este caso, que es bilateral, ¿qué pasa con el valor de tablas? ¿Qué signo le voy a poner? Más o menos. ¿Cuál es el valor correspondiente a 47.50? ¿El valor de tablas cuánto fue? 1.96. Significa que entonces aquí vamos a tener menos 1.96 y acá será 1.96. Muy bien. Entonces, el planteamiento de la hipótesis alterna es lo que nos va a decir qué signo va a tener, cuál es el área que vamos a utilizar, dónde va a estar ubicada la zona crítica, si del lado derecho, si del lado izquierdo, o si de ambos. ¿Sí? Muy bien, no sé si tienen alguna duda aquí, alguna pregunta. Muy bien, también el día de ayer mencionábamos que cuando tomemos una decisión sobre H0, pues ahí podemos incurrir en un error. Hablábamos de un error tipo 1. ¿Cuál es el error tipo 1? ¿Cuándo voy a incurrir en el error tipo 1? ¿Cuándo qué? Cuando rechazo H0 siendo cierta. Ese sería el error tipo 1. Y el error tipo 2. ¿Cuándo qué? Cuando acerte H0 y esta es falsa. Muy bien. También hablábamos de que, bueno, pues hay dos situaciones en las cuales nosotros podemos tomar una decisión correcta respecto a H0. ¿Cuándo se da eso? Cuando aceptamos H0 y esta es cierta, o cuando rechazamos H0 y esta es falsa. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Habíamos comentado que el error debe ser un valor pequeño, con nivel de significancia. ¿Cómo voy a asignar, por ejemplo, cuando sé que voy a meter un 5%, voy a considerar un 10%, un 2%, un 3% de error? Lo que mencionaba, que es de acuerdo a la naturaleza del problema. Efectivamente, de acuerdo a la naturaleza del problema, entre más precisión se quiera, bueno, pues a lo mejor ahí podemos aumentar el nivel de confianza y el error o viceversa. Pero siempre deben tener pendiente que el error debe ser una cantidad, un porcentaje pequeño. Generalmente es un 10%, 8%, 7%, 5%, en fin. Y también hay que considerar en este caso, bueno, pues que sea un valor de error que podamos localizar nosotros en la tabla. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bien. Nos decíamos que podemos probar si dos parámetros tienen una diferencia, si dos aspectos tienen una diferencia significativa o no,
si 2 muestras provienen de la misma población, o si 2 estadísticos realmente tienen una diferencia significativa, pues se debe al proceso aleatorio. Entonces, ¿nosotros qué podemos probar? Bueno, habíamos dicho que las diferentes modalidades es prueba de un promedio muestra grande, caso de muestra grande, y muestra pequeña. ¿Sí? También podemos probar prueba de 2 promedios. En caso de muestra grande y muestra pequeña. También de una proporción. Muestra grande y muestra pequeña. O prueba de 2 proporciones. Muestra grande, muestra pequeña. Y también prueba de varianza. Como ustedes observan aquí, únicamente estamos considerando el caso de un promedio, una proporción, una varianza, y también el caso de 2 promedios, 2 proporciones. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos 3 tratamientos? Si quisiéramos saber, prueba de 3 promedios. En este caso, se tendría que acudir a lo que se llama análisis de varianza. Es decir, que en las pruebas de hipótesis que nos ocupa a nosotros en este curso, es solamente hasta 2 promedios. Ya en el análisis de varianza, lo que tienen que hacer es precisamente eso, analizar la varianza, usar la varianza. Entonces, ese es el tema que estamos viendo, prueba de promedios o de 2 promedios, pues es donde se aplica lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Pero ya cuando son más de 2 tratamientos, cuando los motivos de comparación son más de 2, entonces ahí se debe de utilizar lo que es el análisis de varianza. Es una materia que es más adelante. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, por ahí habíamos visto un ejercicio de la planta que se cultiva comercialmente. ¿Se acuerdan? En ese, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a recapitular un poquito de eso. Ahí en ese caso, ¿qué es lo que se quería probar? Que el compuesto químico iba a acelerar el proceso de floración. Generalmente, ¿cuánto tardaba en florecer? 80 días. Hay un compuesto químico que se va a aplicar y que se supone acelera el proceso de floración. Se aplica y ¿qué resulta? ¿Se aplican cuántos lotes? 20 lotes. Y de ahí, de ese lote, obtuvimos un promedio de días en que tardó en florecer. ¿De cuánto fue? 75.8. ¿Qué otro dato tiene? La desviación típica, ¿vale? 6.2. ¿Qué otro error? ¿Qué otro dato? ¿Error? Sí. Aquí es un error muy pequeño. Pero aquí las hipótesis a plantear, ¿cómo quedaron? Bueno, se supone que si nosotros aplicamos el compuesto químico, ¿qué debe de ocurrir? Que el promedio de días a la floración, ¿cómo tiene que darse?
menor de 80. Y lo contrario de eso, ¿cuál sería? Si no es menor de 80, ¿qué puede ocurrir? Que el promedio sea mayor o igual a 80. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros valores, nuestras hipótesis, ahora vamos con nuestro estadístico de prueba. En este caso, ¿qué estadístico de prueba debo de usar y por qué? Debe ser una T de estudio. ¿Sí? ¿Por qué se debe usar eso? Porque es menor de 30. Por el valor que tiene, que es menor de 30. Bien, sustituyendo esos valores, tengo que 75.8 menos 80 entre 6.2 sobre raíz de 20. Y ahí el resultado, ¿cuánto es? Menos 3. Esto es lo que se llama la T calculada. Ahora requiero de una T de tablas. ¿Cómo voy a obtener esa T de tablas? ¿Qué requiero? Los grados de libertad, que en este caso es igual a tamaño de la muestra menos 1, que es 20 menos 1, que es igual a 10. Ahí en la tablita hay dos opciones, una que es prueba unilateral y la otra que es prueba bilateral. En este caso, ¿cuál opción debo utilizar para buscar el valor? Ahí las tablas de T. La bilateral, ¿por qué? ¿Bilateral? Unilateral. Efectivamente, ¿por qué es unilateral? Porque aquí me indica el sentido. Esto es lo que me dice. ¿Y qué parte de la distribución es la que voy a utilizar para ubicar el valor de la zona crítica? La izquierda, porque me dice el valor. De tal manera que esta parte me vale. ¿Sí? Bien, buscando el valor de tablas en la opción de unilateral, ¿qué valor se tiene? 2.861. 861. ¿En punto 005? Exactamente, debe ser signo negativo. ¿Por qué negativo? Por la fuerza plena que así me lo indica. Aquí es el 0 y el valor calculado, el valor de tablas va a quedar aquí en esta parte que me va a limitar esta que es la zona crítica o de rechazo y esta que sería la zona no crítica o de rechazo para H0. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya estoy en condiciones de decidir qué hago con H0. ¿La rechazo o no la rechazo? Y para eso, ¿qué debo de hacer? Debo de ubicar el valor de T calculado. ¿Y dónde me queda el valor calculado? ¿Zona crítica o no crítica? ¿Dónde me queda? Lo que significa que H0 debe ser rechazada. Esta se rechaza. ¿Y qué pasa con esta? Pues se debe de aceptar. Y entonces, ¿cómo queda la conclusión? Aquí debo de decir que hay evidencias suficientes para rechazar H0 con un nivel de confianza del 99.5%. 99.5% de confianza. Ahora, si yo rechazo H0, entonces, ¿qué pasa con el compuesto químico? ¿Sí reduce o no reduce? Sí reduce. Efectivamente, sí reduce. Porque es lo que estamos rechazando y es lo que estamos aceptando. Muy bien. Entonces, aquí se justifica la utilización de ese compuesto químico. ¿Por qué? Bueno, porque aplicar un compuesto químico para acelerar el proceso de floración implica gasto. Y si nosotros queremos asegurarnos de que realmente eso va a ocurrir, bueno, pues hay que argumentarlo de alguna forma y por eso hacemos esta prueba de hipótesis.
Directamente así nosotros no podríamos decidir sobre si aplicarlo o no aplicarlo. Aunque aquí vemos que numéricamente la muestra me dice que el número de días fue menor, pues eso como que no me daría mucha base para decir hay que aplicarlo o no hay que aplicarlo. Aquí la idea sería, es menor de lo que, pero eso implica gasto. Entonces hay que argumentarlo de otra forma, estadísticamente, para que realmente se justifique el uso de eso. Entonces, aunque veamos que aquí hay una diferencia numérica, bueno, pues hay que probarlo estadísticamente. Y aquí ya se observó que efectivamente esto es lo que sí funciona. El compuesto químico realmente sí reduce el número de días a las exploraciones. ¿Sí? Entonces, este fue el caso de una muestra. Fue el caso de una muestra. Y hay el caso de una muestra grande donde ellos muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Claro? En práctica, alguna de las pruebas estadísticas, esa muestra grande, muestra pequeña, de una proporción, de dos proporciones, de un experimento que ustedes estén realizando o que hayan realizado. Y tienen que enunciar, poner claramente el enunciado, indicar los pasos, qué fue lo que hicieron, y también, a final de cuentas, poner esa conclusión de los términos que hemos comentado. Mencionar las evidencias, mencionar el nivel de confianza, decidir sobre el HC, si rechaza o no se rechaza, y finalmente dar una interpretación al hecho de haber rechazado o no haber rechazado HC. Entonces pueden elegir el que ustedes quieran, cualquier prueba de hipótesis, promedio, los promedios, nuestra grande, nuestra pequeña, o si quieren hacerlo de cada uno, pues adelante. Muy bien, ¿dudas, preguntas?